Buenos días para todos y todas. En contados minutos daremos inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Recuerden mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recargas del sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestro invitado de hoy podrán realizar sus preguntas en el chat. Por favor, no graben la presentación para evitar fallas en la misma. Nosotros la estaremos grabando para que posteriormente se comparta y se publique en el canal de YouTube de la empresa para que todos la puedan consultar. Mientras damos inicio, les pedimos por favor que se inscriban en el link de asistencia que está en el chat para tener el registro de las personas que nos acompañan gran parte de los viernes y al finalizar el ciclo de conferencias de este año se les enviará una constancia de asistencia y participación. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten más personas y podamos iniciar. Muchas gracias. Bueno, les damos la bienvenida al encuentro número 10 de este ciclo de conferencias magistrales 2023 con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y saneamiento básico como el que tenemos el día de hoy con el ingeniero Carlos Pérez Ordóñez, quien nos acompaña nuevamente y en esta oportunidad hablará sobre las acciones tomadas por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para el manejo y administración del fenómeno del Niño. Le recordamos que estos espacios se dan en el marco de la gestión del conocimiento e innovación, en donde como parte de las políticas se promueve la gestión del conocimiento y la innovación para lograr los objetivos estratégicos a través de la identificación del conocimiento existente y requerido y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación que permitan el cierre de brechas, la formalización, la preservación, la transferencia y la apropiación del conocimiento, como lo vemos en la diapositiva que se está proyectando en este momento. Antes de iniciar la conferencia, el ingeniero José Manuel de la Torre, de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizará la apertura de este espacio con un saludo de bienvenida para todos y todas. Adelante, ingeniero, muy buenos días. Buenos días, Livia. Buenos días para todos y todas. Le agradecemos de forma especial nuevamente al ingeniero Carlos Pérez Ordóñez, pensionado de nuestra querida empresa. Les damos la bienvenida a todos a esta conferencia magistral.
en nombre de la Gerencia de Tecnología, la Dirección de Ingeniería Especializada y la Dirección de Comunicaciones e Imagen Corporativa. Les damos la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento, innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de nuestra empresa. Agradecemos su asistencia a esta interesante conferencia magistral, como lo dijo Livia, titulada Acciones tomadas por la empresa de acueducto para el manejo y administración del fenómeno del niño, en la cual se nos contará cómo la empresa de acueducto afrontó el fenómeno del niño hace ya varios años, que puso en riesgo el abastecimiento de agua a la ciudad de Bogotá y municipios vecinos. Recordemos que el fenómeno del niño es precisamente un fenómeno climatológico que ocurre cada cierto periodo de tiempo, cada 7 años, 10 años, y pues se presentan el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña. El fenómeno del niño caracterizado pues por la escasez de lluvias y el fenómeno de la niña por abundancia de lluvias en el territorio. Entonces, el ingeniero Carlos Pérez Ordóñez, quien es un profesional muy apreciado y destacado en nuestra querida empresa y también en el ámbito académico de nuestro país, siendo profesor de varias universidades de nuestro país, pues nos va a compartir lo que fue, digamos, la atención del fenómeno del niño hace ya varios años y cómo la empresa de acueducto pues afrontó este reto. De esta manera damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2023, en la que deseamos seguir contando con su valiosa asistencia y participación en estos encuentros del conocimiento que nos permite construir sobre lo construido en beneficio de nuestra querida empresa de acueducto, representada en todos y cada uno de sus trabajadores y grupos de interés. Dicho lo anterior, le doy la palabra nuevamente a Livia Caicedo de la Dirección de Imagen Corporativa y Comunicaciones para que continúe con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Adelante, Livia, muchas gracias. Así es, ingeniero José Manuel, muchas gracias. Bueno, y conozcamos un poco más del ingeniero Carlos Pérez Ordóñez. Él es ingeniero civil egresado de la Universidad La Gran Colombia en 1967, ingeniero de presupuestos nacionales del Instituto de Crédito Territorial. Fue docente universitario por 52 años en 10 universidades de la ciudad de Bogotá. Además, fue profesor emérito de la Universidad La Gran Colombia y cuenta con 7 condecoraciones educativas. Fue ingeniero vinculado a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en el año 1971, en donde se desempeñó como ingeniero de acción comunal. También participó en el diseño de redes de acueducto y alcantarillado, en el Plan Maestro de Alcantarillado y Control de Acometidas a Predios. En ese entonces también fue jefe de división de la zona sur de Bogotá y director de acueducto y alcantarillado de la misma zona. De igual forma, participó en el control de asentamientos y de formaciones de la presa de Golillas en Chingaza. Fue interventor de túneles del proyecto Chingaza durante 7 años y participó en obras y acciones para atender el fenómeno del niño en 1988, tema del cual nos reúne la mañana de hoy. Y después de conocer esta amplia experiencia del ingeniero Carlos Pérez Ordóñez, y porque somos agua que cultiva el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral Acciones tomadas por la empresa de acueducto para el manejo y administración del fenómeno del niño. Ingeniero Carlos, muy buenos días y bienvenido nuevamente a una conferencia magistral de nuestra empresa. Laurita, muy buenos días. Muchas gracias, muy amable. Antes que todo, quiero pedir disculpas porque en la conferencia pasada me faltó el agradecimiento a todo el personal de trabajadores que tuvimos en la empresa de Santa Lucía. Un recorrido desde todo punto de vista más que merecido. El tema de hoy es un tema pues que todo el mundo sabe de qué se trata, pero definitivamente muy poca gente se pudo enterar de las angustias, peripecias y momentos difíciles que tocó pasar para poder encontrar la solución para enfrentar ese fenómeno tan terrible, ya que Bogotá nunca había tenido esa condición de dificultad. Bienvenidos entonces, y obviamente con los conceptos que ha hecho el doctor de la Torre y lo que todo el mundo conoce realmente, podemos estar confiados de que el agua es vida y es un principio fundamental del género humano para entender que ese es el principio en cualquier parte del mundo.
Quiera Dios que este fenómeno no se repita en las mismas condiciones, porque fue algo complicado. El fenómeno del niño se tuvo el principio en algunos países de América Sur en la época de Navidad, y posteriormente fue llamado Enos, perdón. Enos es el niño oscilación del sur. Era parte de los pescadores de esas costas ribereñas que comenzaron a sentir esos temores grandes y vivieron momentos sumamente difíciles en todas esas regiones de parte del mundo. Así es que el fenómeno del niño, ese astro rey que tiene esas condiciones de calor infinito, se presentó en todo Colombia y se luchó con él desde todo punto de vista, y varias veces ya se nos ha repetido desde esa época con menos intensidad, pero esta creo que fue la más importante y la más difícil que nos tocó enfrentar desde ese momento. La empresa de Acueducto del Alcantarillado, suministradora del agua, tomó las consecuencias porque es su deber, es su función prestar el servicio del agua a la gente a través de un servicio, a través de una acometida. Participé de una forma activa con esa con los ingenieros Hernando Leal y el doctor Luis Alejandro Acosta para efectos de encontrar lo que yo les quiero mostrar. Quiero hacer entonces referencia a esa emergencia tomada como condición crítica para la ciudad de Bogotá y para Colombia. La empresa se protegió y hizo todos los esfuerzos urgentes y emergentes para poder atender esas dificultades, sabiendo lo que nos esperaba. Nunca antes la ciudad, desde que se fundó, había tenido un fenómeno tan impresionante y tan largo. Sin embargo, en estas actividades de ingeniería, lo primero que uno hace cuando se levanta y saber que sale a trabajar, ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Tenemos que tener confianza y fe en algo, que todo y en alguien que todo el mundo debe invocar y sentir que es su parte y su compañía, que nos diera fuerzas para vencer esa dificultad, porque no sabíamos qué tanto iba a durar. Pensamos que eso era muy corto y que iba a durar muy poco tiempo, y la verdad se largó bastante tiempo. Quiero hacerles recordar de esta ciudad de antaño, porque el agua pues siempre ha sido para Bogotá una parte muy importante. Y el hecho de encontrar estas antiguas fotos de la ciudad de Bogotá, en donde las calles eran empedradas, las calles eran de pañete, las calles eran de taja, tapia, pisada y bareque. Una ciudad que era incipiente en algún momento, donde se golpeaba en la puerta con las manos de bronce para entrar a esos casones tan grandes que eran parte de la ciudad, donde se podía respirar tranquilamente, y en donde hoy en día todavía en la zona de Ciudad Bolívar se transporta el agua en burro, como lo están viendo ustedes en estas gráficas bastante algo recientes desde todo punto de vista. El agua de un momento tenía la condición de llegar a los ciudadanos a través de las pilas públicas, de la cual tuve la oportunidad de ser instalador, uno de los instaladores iniciales. Tan pronto entré a la empresa y instalé muchísimas pilas públicas en todo el distrito de Bogotá y en partes aledañas al mismo, para que la gente tuviera ese recurso vital que es el agua para poder sobrevivir. Mirando desde Monserrate hacia la casa del florero de Llorente, vemos que esta ciudad ha cambiado mucho. Al principio una ciudad pequeña, cuando llegó el Tony era una parte muy novedosa, comenzó a pensarse en un progreso del país, y esa ciudad tan pequeña que era en ese entonces Bogotá, tenía ya una parte muy crítica para padecer. Poco a poco ha ido creciendo, y si bien la ciudad se desarrolló de una forma más arquitectónica, más moderna, más técnica, con el futuro y con el tiempo las ciudades fueron cambiando, y una ciudad totalmente moderna, que en esos entonces pues no tenía las mismas características de hoy en día, pero desde todo punto de vista, cualquiera que sea la necesidad, siempre tiene que estar pendiente del servicio vital del agua para poder sobrevivir. Estructuras como estas modernas nos ponen a pensar la cantidad de consumo de agua que existe, los alcantarillados, las cantidades de tuberías y todos los elementos que han subido con la modernidad. Todo ha cambiado, todo es totalmente distinta, y desde un principio se luchó porque eso se mantuviera. En este sitio, donde confluyen los aspectos políticos, sociales, religiosos y educativos del país, nacen aparentemente las leyes y las soluciones para que se encuentre la solución a ese tipo de problemas, porque la gente vive porque toma agua.
y es uno de sus casos, los extremos de las cosas, Ciudad Bolívar. Unos cerros que se desarrollaron de una forma totalmente inurbanas, sin ningún producto técnico, solamente el hacinamiento de gente pobre que viviendo en esas situaciones tienen derecho al agua. Y el predio, por más sencillo que parezca, está en la condición de ser beneficiado con el servicio del agua. Entonces ellos, en su entender, y ante la necesidad fundamental del agua, comienzan a tomar soluciones, y es la manguera. En un momento determinado, en esos sectores pobres de la ciudad de Bogotá, donde la pobreza, donde la infancia, donde los adultos comienzan a entender que su vida está dependiendo de un poco de agua. Y los contrabandos se hacen frecuentes y evidentes cuando la gente perfora, en el caso del barrio de Naturbay, en uno de los puntos, la tubería que viene desde la parte alta de Vitelma para encontrar la obstrucción y los contrabandos en un principio bastante escasos, posteriormente se convierten en difíciles porque comienzan a tomar altura los problemas. Ya se juegan de los postes de energía y de teléfonos para economizar longitud de tuberías, y estos contrabandos de agua perjudican notoriamente a la ciudad, a todos los servicios públicos, postes de teléfonos, de energía, y las redes de contrabando con agua sumidamente robadas o encontradas en obras ya abandonadas, totalmente perforadas, con un desperdicio total y absoluto que influye sustancialmente en la producción de líquido en Bogotá a través de las plantas de tratamiento, pero disminuye sustancialmente por la pérdida de errores de condiciones hechizas que existen en esta ciudad. Los problemas toman altura, como ven ustedes en la foto de la mano izquierda, del sector izquierdo. Tuberías totalmente perforadas y rotas, calles totalmente llenas de mangueras. Y estos registro fotográfico, encuentran ustedes cómo la gente que tiene que tiene más plata es propicia para encontrar mangueras de mayor diámetro para que su acueducto pueda venderse a las personas que por donde pase esa manguera les cobra una cuota mensual, ¿no?, para efectos de que se puedan conectar a su manguera y les aseguran que estarán protegidos a las alturas. Por eso esa decisión. El agua es vida. Una gota, y en el mundo hay guerras por el agua. Una gota suministra es el principio de los seres vivientes, desde el ser humano hasta las aves y los animales, desde nutre ese cíclico para poder sobrevivir. Teníamos entonces una voz de alerta. La naturaleza estaba en peligro. Todos los días en la empresa hay unos informes del embalse de la regadera, cotidiano, diario, con mucha frecuencia. Ese es un factor que nunca cambia, y desde un principio se tienen informaciones diariamente de los caudales que se suministran en la ciudad, y la planta Viterma en ese entonces, que cubría buena parte de ese, no existía. Si acaso llegaba su servicio hasta la calle 26, no había la carrera 30, no había la avenida 68, ni mucho menos la avenida de abajo, las más grandes, sino que la naturaleza comenzó a tomar el mundo por su cuenta. Un embalse pequeño de 3 millones de metros cúbicos, con un esplendoroso paisaje que está en el sector de la regadera, con unos embalses preciosos, de un paisaje totalmente apto para la consecución del agua, porque los árboles son reteneros de agua. Y estas imágenes tan bonitas que tenemos en un principio se transformaron poco a poco, y comenzó a tomarse la determinación que algo estaba pasando. Comenzaron a llegar los informes que el embalse se estaba disminuyendo, que el embalse se está bajando. Nos avisaron los aforadores que se tienen arriba como vigilantes de este caudal. Y el resultado realmente era poco a poco catastrófico. Ya de un embalse totalmente lleno de estructuras importantísimas, comenzaron a tomar y a flaquear, a tomar disminución de una forma notoria, y ya teníamos una imagen de lo que nos esperaba. Teníamos que luchar contra la naturaleza. La planta de Viterma, una de las plantas más importantes del patrimonio nacional, de la calle 11 Sur, carrera tercera al este, una planta preciosa con elementos todos italianos. La primera planta para 1978 era tremendamente grande,
donde recibió la alternativa de crítica porque era muy grande para ese Bogotá de entonces. Como repito, no pasaba de la calle 26, no llegaba a la carrera 30, no había las vías y cosas que hoy tiene la ciudad. Pero una planta de características preciosas, localizada en un sitio exacto y preciso al borde de las montañas del sur, comenzó a funcionar y a producir ese líquido vital para alimentar a la ciudad de Bogotá y los productos químicos que se utilizaban en ese entonces. Había que tenerlos en grandes cantidades. Están viendo ustedes la planta Viterma y en esta parte inferior el caudal que viene desde la parte alta y se deposita en los filtros frente a la empresa para comenzar su proceso de tratamiento. Unos caudales muy hermosos de controles diarios casi que cada hora, con todas las condiciones de seguridad para que la gente pueda vivir tranquilo. Unos aspectos fundamentales de la empresa y de esta planta tan hermosa que tenía unas características de presencia y de consumo de agua para hacer el proceso de tratamiento. El primero, el proceso de la aireación, que se comienza en la parte frontal de la empresa y la parte trasera, que hace que esa parte se convierta de agua con contaminación en un agua totalmente potable. Uno de los procesos es el sistema de aireación. La planta de Viterma es un encanto visitarla y verla, porque tiene todas las características y condiciones de un tratamiento perfecto de agua, como se usaba en esa época. Ya en la parte posterior, los caudales cambian de color y comienza a verse la transformación a la famosa agua potable, para rendirle homenaje a Bogotá, para darles vida a todos los habitantes y todos los ciudadanos que habitan en este espacio tan bonito que se llama Bogotá. El patio principal de la parte posterior, que en el fondo tiene las tuberías que distribuyen en hierro fundido hacia la parte inferior, los caudales de tratamiento, son parte vital y fundamental de esta planta, que es el orgullo de la ingeniería nacional y de Colombia y Bogotá. Estos caudales representativos en estos espacios cubren entonces todas las necesidades de una ciudad en ese momento. Poco tiempo después, ante la magnitud del crecimiento de Bogotá, comienza a crecer y va tomando camino hacia el norte y aparece la planta de San Diego, a la altura de la circunvalar con calle 28. En ese orden de ideas aparece esta planta como un pequeño tanque y una plantilla de tratamiento, porque había que reforzarla y ayudar a Viterma en la producción del agua servida. Tenemos entonces algunas panorámicas de la planta de Viterma y en la parte alta de la regadera una estructura que sí manifestó de manera muy clara el proceso del fenómeno del Niño. La estructura del Morning Glory, que es la estructura fundamental final del embalse, donde aquí al final de esta parte sale la tubería hacia Bogotá, en unos momentos en fotos tomadas por mí en esa época, recién entré a la empresa de productos y encontrar esta estructura tan bonita, de saber que allí había todo un proceso de vida con con un canal de descarga en su parte lateral para evitar los excesos de agua que pasaban del embalse de la regadera pudieran salir por ese canal hacia abajo, hacia el río Tojuelo y seguir hasta la ciudad de Bogotá. Ver esta descarga lateral en una noche de luna, la parte más romántica que se pueda tener. Cuando estuve en hidrología como ingeniero de hidrología, tocó pasar a las 12 de la noche y mirar esa lámina de plata que escurría la parte preciosa hacia la parte de abajo donde se ven ustedes el puente cuando veníamos de hacer hidrología del proyecto Chingaza. Es un aspecto maravilloso y una cosa muy linda para visitar en momentos de noche. Ay, perdóneme. Mimi. Bueno, aquí está nuevamente entonces el espacio y con el fenómeno del Niño comenzó a tomar esto, que antes era una lámina hermosa y preciosa, romántica, se convirtió en un barrizal, en donde los caudales comenzaron a secarse y a tener un aspecto totalmente diferente. Esa estructura del Morning Glory, que tiene una hermosura de profundidad,
para ver que el caudal que entra por ese espacio que están viendo ustedes ahí, entra hasta el fondo y desde el fondo está las tuberías de distribución de agua hacia la ciudad de Bogotá, comenzaban a tener problemas. Una altura bastante considerable en un momento determinado y logramos hacer que esta parte comenzara a tener unas imágenes de dramatismo. Como están viendo ustedes aquí, ya el agua no llega al borde de ese símbolo, sino que el verano era sumamente duro y las estructuras comenzaron a tener una presencia totalmente difícil. De esos 3 millones de metros cúbicos, aquí estamos apenas recorriendo el embalse en su totalidad y la estructura totalmente aislada, con el riesgo de perderse por la falta de la lubricación. Comenzamos el proceso entonces de tratar de recuperar ese caudal. Todos los espacios circundantes a estas estructuras tomaron estas características de dramatismo. Poco a poco seguían bajando los niveles y poco a poco las estructuras se fueron secando paulatinamente y la angustia era peor todavía, porque si bien teníamos que tomar la decisión, esa fue la lucha de la empresa, luchar contra las adversidades para lograr que Bogotá tuviera agua en un momento determinado y viera que tenía que lucirse para lograr recuperar ese precioso embalse. A manera ¿cómo digo yo?, de milagro, en algún momento recién entré a la empresa, tomé esta foto y la naturaleza hay muy pocas, a veces cambia muy poco. Logré tomar posteriormente esta misma foto, que es el mismo árbol, en el mismo sitio, obviamente, como ustedes lo pueden detallar, y el embalse está haciendo una manifestación de soledad absoluta. El caudal estaba desapareciendo y la angustia de poder hacer, las condiciones eran cada día más críticas. El embalse poco a poco se fue secando y tomó una característica de dramatismo para hacer lo que teníamos que hacer, las actividades frente al fenómeno del Niño. Los terrenos centrales de la laguna hacía 67 años que uno no se posaba en esas centros del embalse, como ustedes están viendo ustedes. Todas estas fotos de 2 en 2 para ganar un poco de tiempo y de espacio. Y les voy a mostrar panorámicas en diferentes sitios del embalse que presentan toda esta magnitud de desierto, esta magnitud de angustia, esta magnitud de saber qué podemos hacer. Por eso, la bendición que pedimos era para que nos diera ideas, para que nos diera fortaleza de poder enfrentar esto y luchar contra la misma naturaleza, porque así resultó de poder vencer estos espacios, estos obstáculos tan complicados, para que la gente pudiera tener y la empresa cumplir con su deber de surtir a la gente con un poco de agua. Esta estructura entonces se debilitó bastante. Y en el centro de Bogotá, en la línea central, en el centro de Nariño, el centro de atención al público, que se llama atención al usuario, el centro de despacho, el agua era una llamada vital. En ese despacho se atendían aproximadamente unas 500, 600 llamadas diarias de toda índole, reclamos de toda expectativa, y se pasaron a tener 2.000 llamadas solicitando agua. Solamente solicitando eran unas llamadas diarias de 2.000 personas indicando que estaban sin agua y que se estaban muriendo de sed porque el problema era totalmente complicado. Había que tomar una decisión con el doctor Eduardo Robledo Salón, que tuvo la gentileza de nombrarme responsable del alquiler de los carrotanques para surtir la emergencia. La única forma de llegar al público era entonces un carrotanque, y si bien la empresa apenas tenía unos 3 o 4 carrotanques, hubo necesidad de alquilarle porque la empresa le vende el agua a los carrotanques para que lo llenen a los municipios y algunas instituciones que no usan agua potable. Entonces nos tocó contratar y hacer los carrotanques haciendo una serie de excepciones y pagando. Casa de herrero, asador de palo, nos tocó pagar la propia agua que nosotros les vendíamos para poder cubrir la necesidad. Se hizo una reunión en el centro y a la voz de auxilio se lograron localizar 250 carrotanques disponibles para que nos prestaran el servicio y tuvieron una condición, que no se les pagara cada viaje, sino que al final del proceso, eso demora unos 2 o 3 mesecitos, los paguen 2 o 3 meses. El apoyo fue indudable, tanto bomberos como el ejército y la policía y la en esa época la Secretaría de Obras Públicas presentaron su colaboración con carrotanques, pero nos tocó rechazar estas ayudas
porque con ese verano también le tuvo apaga incendios o de parte agua. Y con el ejército, pues a la mitad del camino los secuestraban, los maltrataban y tocaba evitar riesgos de otra índole. En algún momento, ya comenzada la emergencia, nos llegó la fabulosa noticia, un carrotanque de ferrocarriles nacionales con un tanque de 60 metros cúbicos. Dios mío, era una salvación. Obviamente por la línea de vía férrea y obviamente para Bosa y para Soacha, porque es el único sector que tiene esa parte de vía en la parte sur. Al son de estas situaciones, entonces, tocó aceptar esa ayuda. Perdón que me pase un poquitico porque ahora aclarar algo aquí. La gente, el tanque llegaba a estos sitios, la gente se encaramaba de una forma irresponsable. Mucha gente se cayó, mucha gente se partió piernas y tocó ponerles una baranda, como alcanzan a ver ustedes aquí en esta parte y en esta parte, para que por lo menos se estuvieran y no se resbalaran, porque el agua, al sacarla de una forma irregular, como cualquier pozo de agua aljibe, pues la gente se patinaba y se caía. Descubrimos además que en esas colas que se hacían para esas partes estaba la familia Martínez. Y la familia Martínez era el papá, la mamá, la suegra, el esposo, los esposos, los hijos, todo el mundo haciendo cola y la familia tenía en la cola 30 personas. O sea que esa gente cogía mucha gente. Hablamos con la Junta de Acción Comunal y los logramos convencer para que solamente se les diera agua a 3 personas por familia. Los quitamos el problema de que se absorbiera el agua de una sola para una sola parte. Como les digo, Secretaría de Obras Públicas comenzó a ayudar. Yo en necesidad de comenzar a pensar en que de dónde sacábamos el agua. El agua salía de Tibitó, como lo van a ver esto un poco más adelante, y se habilitaron hidrantes desde todo punto de vista. Eso fue un problema también a la hora de la verdad, porque muchos cabrotanques después por las noches entran a esos hidrantes y ellos saben mover esas cosas y movían las válvulas de los hidrantes, pero los entramos en sitios específicos para atender nuestras solicitudes. Eso tuvo de todo. Hay muchas historias que por el hecho del tiempo pues no puedo contar, pero a grosso modo habían situaciones muy complicadas. La clínica Hospital Santa Fe nos pidió agua. Le mandamos 3 carrotanques de 10 metros cúbicos. Habían carrotanques de 5, de 10, de 20, de 30. Y llegó un carro muy específico, como de 40 metros cúbicos de agua, que nos dijo que estaba cargando algodón. Y después subimos una cosa, ya lo van a ver un poco más adelante. Tocó trabajar entonces los hidrantes y en cada hidrante que se lo colocó en la ciudad, es obvio que el verano se fue haciendo más evidente, no solamente en el sur, sino en todo Bogotá. Llegamos a tener 37 puntos de hidrantes para atender toda la ciudad. A la verdad, muy poquitos, pero la ciudad no era tan grande como la de hoy, pero se podía atender. Entonces, estar pendiente de eso y controlar los carrotanques para que no hicieran el contrabando, los que no estaban metidos en el alquiler, y ellos, pero hicieron, los que estaban trabajando, los pusieron acá y les controlamos eso, dándoles una tarjeta especial a los conductores, y solamente la policía paraba al que no tuviera la tarjeta con autorización nuestra, no podía circular y se quedaba decomisado. Ese fue uno de los controles que tocó hacer para evitar el abuso de la gente que llenaban sus carrotanques y después las vendían en los barrios. Complicada cosa, realmente. Estos carrotanques de la reunión son carros específicos, son únicas exclusivas para venta de agua. Y son carros únicamente en esas condiciones. Tienen las características de sus pantallas traseras en las partes del tanque para que no se volteen teniendo pendientes grandes. Y ese carro tanque de 40 metros que apareció, nos tocó echarlo, pero lo mandamos con 40, lo mandamos pues obviamente a Ciudad Bolívar. Y en una de esas vueltas de Ciudad Bolívar se volteó y se cayó. Conclusión, los carrotanques de gran tamaño no se pueden mandar a Ciudad Bolívar y se utilizan en la parte plana de la ciudad. Y ya en la parte alta iban los de 10 o si acaso 20 metros cúbicos, pero controlamos el uso de los carros. 2 sitios teníamos para llenar estos carrotanques. Uno de ellos era la venta de agua en el sector de Santa Lucía, Avenida Caracas, con calle 42 Sur, y teníamos otro sitio que era el sector de Puente Aranda. Allá hay 3 mangueras, y para colmo, en casa de Río Asador de Palo, unas mangueras de 3 pulgaditas.
de 3 pulgaditas, llenando un carrotanque de estos, era eternidad en lo que se demoraban. Se demoraba mucho tiempo y mire usted, todos los carrotanques haciendo cola para llenar, les tocaba hacer turno y perdíamos mucho carrotanque. Y además de eso, cuando llegan a descargar, la parte de atrás del carrotanque son 4 pulgadas. Eso es que la gente, como lo van a ver ustedes, tuvimos toda la clase de desperdicios. Nos tocó pensar en las nuevas cosas y andándole a Alejandro tomaron decisiones muy importantes para saber cómo vivían la comunidad. ¿Qué pasaba con la ciudad? ¿Qué pasaba con la gente? Hernando ahí frente a Santa Lucía se instaló, se ideó esta parte desde un hidrante, sacó lo que llamamos las flautas de Hernando Leal y les puso registro. Con el registro ya no era solo el chorro de la parte, sino que el hidrante se sacaba y se podía controlar en el registro el caudal para evitar que se desperdiciara. Ahí están viendo ustedes el desperdicio tan violento de estas partes. Y la gente llegaba en ollas, en platoncitos, en baldes de tamales, en baldes de cocina, en baldes de gran tamaño. Y les voy a mostrar una serie de actividades que les puedo mostrar. Llegan en ollas de este tamaño, bueno, la que están viendo ustedes al lado, pues una persona puede cargar esa cosa. Lo que uno no puede pensar es que hasta los niños están comprometidos en eso, con pequeños, hasta con los teteritos, que por meternos en el proceso de la necesidad, ya hasta con teteritos vacíos a llenarlos. Y estos dos niños, por ejemplo, que en esos solo balde, era más lo que se botaba cuando salían que lo que ya antes llevaban. La ollita de hacer el arroz, la olla de hacer la sopa, todas estas cosas comenzaban a pensar, llegaban en carritos, llegaban con niños, llegaban con familias. Y el hecho de impulsar esta cosa de esferas, pues al momento de arrancar se arrancaba más de la mitad de esas cosas. Y tratar de convencer a la gente que no llenara las miles de niños con toda esa cantidad de bidones, pobrecita. Y esta gente en la ciudad era esto así, mire, ollas de tamales, ollas de arroz, niños con pequeñas ollitas recogiendo agua. Fue bastante complicado, pero la necesidad tiene cara de angustia y en los sectores, esto que están viendo ustedes es una cola para que estaban repartiendo algo. Son cosas en bidones para recoger agua. Y esas colas eran eternas, porque obviamente el carro, si bien no se demoraba mucho descargando, nos tocó pensar en la parte de esa parte con los registros para evitar que se desperdiciara. Hay que entonces, por favor, no traigan a los niños, por favor, no los traigan. Mire que tienen que no es cosa mentira esas partes con sus teteros. Y en una carretilla, cuando el tipo levanta para arrancar, iba hasta aquí, ya se regaba más de la mitad. Los desperdicios más impresionantes de esa vaina. Realmente los registros se lograban mucho para efectos de hacer el control del caudal que se deposita en los sectores. Empezamos viendo colas, con tinas, con baldes de gran tamaño. La gente se puso histérica, se puso difícil. Esto es en el Soacha, en el sector de San Mateo. Llegó el gerente y él nos ayudó a colaborar, a llenar la parte pues, política de la cosa. Nos ayudó a llenar los tanques de la gente con la agua que se estaba distribuyendo. Eran colas inmarcesibles, eternas. Desde todo punto llegaba un carrotanque y eso era inmediatamente. Después apareció la Cruz Roja, después Defensa Civil, después el ejército, después la policía. Tocó recurrir a muchas cosas que nos ayudaron para poder controlar la necesidad de la gente en estos sitios. Las colas eran interminables. Por el debido respeto que ustedes merecen, en esta foto la tengo muy presente y por eso la puse, porque cuando yo llegué a tomar la foto, les puedo decir, viejo marica, en lugar de tomar fotos, ¿por qué no nos trae agua? ¿Qué podía hacer yo? ¿Qué podíamos hacer? Pero entendíamos la angustia, entendíamos la necesidad de saber que eso podía suceder y que eso era muy evidente. Este par de niñas, entre las dos, mire, ahí sí, ya el agua era más bajita, por consiguiente, se me pasó, ya era más evidente, era más llevadera, y en esas pendientes, subir una cosa de estas o unos billones de estos, en unas canecas todas sucias, todas contaminadas, era un problema. Y llevando a los niños, pues peor todavía. O lleva agua o saca a pasear a los niños. Muchas cosas de estas vimos y pues realmente las colas, como ustedes ven,
interminables para coger agua en las esquinas. Pues bueno, arranque, mijo, métale primera y arranque en primera, que botaba la mitad del agua. Terrible, terrible. Hubo muchas cosas curiosas. Este señor ve que estamos en la urgencia y sacó su negocio a lavar papas. Sacó a lavar las papas de su negocio y al rotico volteé a mirar y lo volví a ver. Bueno, ya saben lo que le dije. Se imaginan lo que yo di, esas cosas. ¿Cómo es posible que nosotros buscamos agua para la gente y el señor lavando las papas de su negocio? Eso no tiene sentido. Se encontró de todo. Esto es en San Mateo, miren. Miren las colas. Y obviamente con un carro tanque salían de unos dos, porque eran dos sectores. A los pocos metros los asaltaban. Nos tocó pensar una solución para eso, porque definitivamente no podía ser. Es que eran colas inmensas. En cualquier tipo de recipiente, mire, tinas, bidones, canecas, todo lo que usted se imagina para llevar agua. En diferentes puntos y diferentes sitios. Y como en Bogotá lloviznaba. A ver, ¿cómo así que no hay agua si aquí está lloviendo? Sí, pero arriba no está lloviendo. De donde sale el agua, no está lloviendo. Aquí tenemos este problema. Pero eran pequeñas lloviznas. Esto también nos trajo problemas porque la gente estaba convencida que nosotros, quién sabe qué estábamos haciendo. Advirtiendo que el agua no se les cobraba. El agua se les da gratuitamente. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, se cobró una vasija de agua para entender esas cosas. ¿Cómo coordinamos eso con un grupo de inspectores? Que cada uno tenía, en el carro mío tenía las 4 estaciones de la empresa, las 4 frecuencias de la empresa, y todas las direcciones se daban por el centro de despacho. Al encontrar el centro de despacho llamaba a estos inspectores, unos en Puente Aranda y otros en Santa Lucía. Ellos se encargaban de coordinar las direcciones. Ya se imaginen el camello también reconocerse uno las direcciones. Allá ya mandamos un carro tanque, mandemos otro, o no mandemos. Ingeniero, están llamando de la carrera calle 12 o carrera séptima, que vayan a la Plaza de Bolívar. Encontramos una solución que les voy a mostrar ahorita y así hicimos. Concentramos la distribución del agua. Concentramos la distribución del agua en sectores para evitar que la gente quería tener un carro tanque en cada esquina y eso era imposible desde todo punto de vista. Entonces se coordinaban las direcciones, el que llegaba, el que salía, se les daba sus vales, se les firmaba, se veía cuántos metros cúbicos llevaba. Con el tiempo, al final del tiempo, ya cuando vimos que el carro tanque grande se volteó, ya nos mandábamos totalmente llenos porque muchos de los carrotanques no tenían rompeolas. Entonces, claro, al subir a las montañas se voltean, se pueden voltear y era un real. Entonces tocó no perderlos, pero sí habilitarlos. Llegó un carro muy nuevecito, nuevecito de 10 metros cúbicos, de la Salsamentaria Madrid. El señor era un español y fue muy claro. Si ustedes me quitan el agua a mí, yo fracaso. Déme agua. Entonces llegamos a un compromiso de los 10 metros cúbicos, le dábamos 5, no se los cobramos. Le dimos 5 metros cúbicos, porque el señor fue muy correcto con nosotros y cada vez que iban, pues me daban hamburguesas, y me daban salchicha y jamón y todo. Pero lo puso a voluntad de nosotros, a nuestra disposición, sin cobrar un solo peso, como los demás carrotanques. Bueno, algunas de las anécdotas. ¿Qué pasó entonces para evitar que la gente asaltara los trancos? Tocó poner escoltas a los carros. El carro que sale y la moto que va detrás tratando de protegerlo. ¿Dónde llegan? Eso les dan en la jeta. Eso eran unas peloteras, la vaina así. Se subían al carro tanque del pobre. Entonces bajaba el conductor con la cruceta y bajaba el ayudante con la pala del gato a cuidar el carro tanque porque los cogían a piedra, los rayaban, los insultaban, los maltrataban. Y hasta el policía le dan en la jeta, pobrecitos. Pero bueno, algo hicimos con la Secretaría de Gobierno, se logró este contacto y nos puso suelta para los carrotanques que eran asaltados en el sitio. Y nosotros comenzamos a buscar sitios estratégicos como los CAIs, las alcaldías menores, para que nos protegieran. En ese orden de ideas, pues ya tenemos alguna parte de tranquilidad, pero en medio de ese magno de problemas, era, ¿qué más hacemos? Pues ya tenemos los carrotanques y se perdía tanto tiempo dando esa parte, entonces se optó por comprar como 300 o 400 canecas totalmente nuevas. Se lanzaron de a 10 en 10 y se pusieron en sitio estratégico para que el carrotanque llegara y descargara agua en esas canecas que eran limpias a la hora de la verdad y la gente comenzó a asistir a estos espacios.
Muchas cosas se hicieron y tratando de facilitar. Y obviamente que un carro tanque descargue una carga de esas, pues es muy fácil, pero se liberaba mucho más rápido. No tenemos que esperar a que el carro tanque descargara esa agua por la parte posterior, y eso sí fue un problema grave porque la bomba del agua era muy berraca. La bomba del tiempo del agua, de la escasez del agua, era una parte de vida desde todo punto de vista. De pronto apareció un señor paisa con unos tanques que se llaman TPI, tanques plásticos industriales. Dijo, oiga, doctor, le tengo unos tanques, como están viendo ustedes aquí, con una franja lateral transparente para que usted vaya mirando los niveles de llenado del tanque. Hay que colocarlos totalmente horizontal, y el sur no es horizontal, el sur es totalmente inclinado. Entonces tocó hacer con anticipación estos rellenos que están viendo ustedes aquí para poder colocar el tanque y horizontal, ponerlo horizontal. ¿Cuánto costaron? Que yo me acuerdo, se compraban como 80, 100 tanques de estos, con dos mangueras de descarga, y podemos descargar dos que rotan al tiempo para enchufarlo lo más pronto posible. Y en el patio de Santa Lucía se le va a hacer el archivo de todos esos tanques y colocarlos en sitios estratégicos, conservando la parte de la instalación para que fueran mucho más efectivos. Y con la flauta de Hernando Leal y con los tanques y la gente nuestra, precisamente ustedes como allá hay un carro tanque descargando en este, y ya la gente no se hacía el carro tanque, sino a esta parte con el registro, para evitar desperdicios, para evitar cosas. Eso nos daba muchos problemas y complicaciones. Aquí se ve mejor, más prácticamente eso. La salida se hizo para una manguera, los diestas, que en tubería galvanizada se hizo la parte para que el agua saliera en control del tanque, y no tuvieran que hacer cola de todas las partes, sino que logramos que la gente se ubicara haciendo cola y salían rápidamente con los carros tanques que se llevaban al sitio. Y está viendo otra foto de una niña cargando dos vasijas de asbesto. Impresionante, pero bueno, ahí vamos. En muchos sitios se colocó, pero funcionó, claro, y ganó bastante tiempo, economizando gente. Aquí cuando descubrimos que los carros tanques no tienen manguera, porque llegamos a la Santa Fe, nos pidieron agua, les mandé 3 carrotanques de 20 metros cúbicos, me llamaron de allá nuevamente el médico de la Santa Fe, fui y me presenté, señor, doctor, ¿cómo se le ocurre usted mandarme 3 carrotanques a esta clínica? Es que no tengo más. Pero así como así, mire la gente que tengo aquí, mire el pueblo que tengo abajo. Entonces, eso no es comparativo, eso no era voluntad mía, ni decisión mía. Era que había que distribuir el agua y compartirla entre todos. Entonces, quería que le llenaran el tanque de almacenamiento del hospital, y eso no se podía hacer. Y de pronto llegó el inspector, el médico, y hacemos, subamos, estábamos al parqueadero, ahí sobre la 118, que es el tanque, por la parte posterior de la Santa Fe, en la 118. Sí, hágame un roto aquí en esta parte, entre el tanque, tanque bastante grande. Necesita romper en una de las esquinas del tanque. Hay que romper aquí para meter la manguera por ahí. ¿Por qué? Porque, doctor, cuando fueron a echar el agua, no pudieron descargar, porque la manguera del carro tanque es 4, y ese huequito apenas cabe una manguera de 3 pulgadas y no pasa. Conclusión, rompan esa placa un poco más. Pero retiro el edificio, bueno, esto me lleva los carrotanques, ¿qué más puedo hacer? Es la única solución que le puedo dar. Yo me compró tal unos 3 carrotanques más para llenar el tanque de a poquitos, pero no me pida que se lo llene en total, porque no, ni se justifica ni en la razón. Sobra decir que hubo restricción para los lavados de carros, restricción para los colegios, colegios de 2 jornadas solamente se hacía una, prohibió lavar carros, prohibió echar agua en los jardines, y más los hidrantes. Toda la gente quería buscar agua como fuera, y se hicieron muchas restricciones para poder mantener ese caudal en su sitio. Listos. ¿Cuál era el objetivo entonces? Evitar y liberar los carrotanques. Tal como está viendo este chorro, sale directo, no hay desperdicio. Miren una ollita de estos de tamales. Hasta tamales nos llevaron allá a Santa Lucía. La gente, mire, se inventaba la solución para llevar. Hacían compañía entre dos, una grande y una pequeña. Todo el mundo se comprometió, todo el mundo hizo estas cosas, todo el mundo cogía la hora con tranquilidad. Y cuando llegaban con un bidón grande,
de Boca Pequeña, el señor de la Junta de Acción, el señor de la Junta de Acción Comunal del barrio con el machetico, le cortó la parte de arriba y quedó el hueco y llenaba el agua. Por favor, no lo llene, señor. Oiga, es que el agua es suya. No, no es que sea mía. Lo que pasa es que usted, entiéndame, si usted arranca, bota cuando arranca la mitad. Y lleve la mitad y vuelva. No le estamos negando nada. Bueno, todas esas cosas así, a grosso modo, hasta hospitales estuvimos en esas condiciones, como en la clínica La Magdalena. En los barrios era esto. Permanentemente la distribución de los carretanques con el agua. Mire usted cómo los chorritos llegaban sin ninguna pérdida de caudal. Lo hacíamos totalmente controlada. Les dábamos un punto de llenada y la gente salía contenta con chorritos de agua. Nos ayudó el ejército, la policía, la misma gente del acueducto. Estamos en Soacha. Ahí en la plaza de Soacha colocamos un tubo, una condición de estas. Los bidones, los chorros de agua que caían. Sitio estaba en la alcaldía de Bosa, también. En todos los sectores colocamos estos sitios. Y usted no se imagina el desplazamiento que hay que hacer para estas vainas y las colas que hay que soportar, porque mucha gente se metía y todas las vainas, todos los nuestros solamente se encargaban de abrir o cerrar el registro nada más. Déjenle la gente y ahorita abrir unos chorros. Estamos aquí. Mire usted la cola aquí detrás, mire. Esa vaina era impresionante. No, 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 no. Qué barbaridad. Eso era catastrófico, esa presencia. Bueno, alguien ayudaba, algunos colaboraban, niños grandes, pequeños nuevamente, en la cuestión de los carrotanques, en diferentes sitios, en diferentes partes. Hablar del agua en esas condiciones, pues sí, una raquera. Nuestra gente se lució, seguían derecho, nos poníamos a las 6 de la mañana en un sitio y los sacábamos a las 4 o 5 de la tarde y un ratico sacábamos para el almuerzo, para que almorzaran y qué nos podíamos hacer. Nos llegó una comunidad de 50 mujeres, solamente viejas, 50 mujeres. Doctor, hay un carro que está subiendo a Ciudad Bolívar y allá no está vendiendo el agua. ¿Es cierto que usted la va dando gratis? Sí, señora. Este tipo en el baúl colocó unos tanques, los amarró con caucho y toda esa serie de cosas, llenaba esos tanques y se subía y la vendía arriba, en la parte alta. Tan pronto llegó, se le fueron todas esas viejas. Mire, ese es el hijo, no sé cuántas que nos están robando. Detenido el carro, váyase usted para su casa, no aquí, y por favor, ese carro queda decomisado aquí mientras arreglamos la situación. No, 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 era terrible, por Dios. Y de pronto nos apareció en Santa Lucía, ya en la parte alta, en el sector del club, un tanque. Mire, lo hicimos, lo habilitó Hernandito Leal lo habilitó con unas mangueras, o un poco largas, pero con registros. Esta fue la idea para hacer esa solución en las partes. Entonces, este carrotanque era de 5 metros cúbicos, los que encontramos eran de 30 metros cúbicos metálicos, más los que tenemos acumulados, porque apareció después un boyacense haciéndole competencia al paisa. Ya, los mismos, esos que eso me re, esos son los mismos tanques de los demás, pues no tienen tan bonitos como los otros, pero sirve para cargar 10 metros cúbicos, ¿qué verá? Miren, pues los vendió. De estos se compraban como 25 carros, 25 tanques de TPI y esos otros 25, pues no hechizos, pero también de buena calidad sirvieron, más los metálicos. Ay, comenzó otra historia triste por aquí, porque les quiero mostrar de qué se trata. En el patio de Santa Lucía tenemos todos los tanques almacenados, tocaba colocar los carros. Cuando iban a un sitio, el doctor, la manguera no alcanzó. Mire, el hospital de la Magdalena era en la calle, aquí, calle 40 y pico, ¿qué se llama? Con carrera 16, 17, hay una clínica. Y ustedes me podrán creer que llegamos con un tanque de 20 metros cúbicos y entrar por la puerta porque el tanque está al fondo de la clínica. Y en el camino para llegar de la puerta al fondo de la clínica, habían varios enfermos. Señor, ¿me puede hacer el favor? Meter esta manguerita mientras nos cargamos el agua. Varias camillas teniendo la manguera para cargar el agua en la parte interior. Impresionante esa vaina. No, 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 no. Doctor, no me alcanzó la manguera. ¿Cuántos metros tiene este? Entonces, ese inventario de que tiene los camiones, a qué horas entró, a qué hora salió,
quién era el ayudante, quién era el policía que los acompañaba, quién fue la escolta que llegaban, a qué hora salió, a qué hora llegó, cuánto descargó, cuántos llevó. Pues a veces llegan y pues lo pedían y tener el tanque lleno, entonces pedían por pedir. Entonces pensamos que los podemos dejar esperando, ¿no? Los rechazábamos y los volvemos a tomar en consideración, los sacábamos del camino para tratar de recuperarlos. Y como están viendo ustedes, se colocaban en estas pendientes, tal como están viendo, y cargaban por la parte superior, y entonces la gente, mire, detrás del tanque, detrás del carro tanque, totalmente libre. Eso fue una gran ayuda para todos nosotros. Estación de Bosa, mire, con mangueras nuevas, con ollas de tamales, sacando por la parte superior lo que usted quiera, venciendo todas las dificultades, con motobomba, tocó meterle, mire, para poder sacar el agua de los tanques. Todo eso se montó y todo eso se implantó para tenerle el agua a la ciudad. Y la gente, digo yo, salía contenta con su poquito de agua, pero hicimos una labor. Con anticipación la gente se reunía, se organizaba la cola, el señor del ejército los organizaba, hagan la cola aquí, llegaba el carrotanque, esta es la cola, doctor, y ahí los acomodábamos al carrotanque, para que no hubiera tumulto ni esa serie de cosas. Panorámicas de esa distribución. Laboratorios químicos. Este carro, como le digo, era de agua. Me llaman de la gerencia, asisto a la gerencia, el doctor me dijo, ¿viste el noticiero anoche? El doctor no lo vi, me hace sentar, me pone en el televisor el noticiero de la noche anterior, para decirle a la ciudad de Bogotá que la empresa de Bogotá está distribuyendo agua contaminada. Carlos, ¿qué es eso? Le digo, doctor, no tengo ni la menor idea. Todos esos ese tanque, ese carro, especialmente ese que está ahí, ese blanco, es de tratamiento, él no tiene absolutamente nada. Y me acordé del costeño, desde 40 metros, que vio que había transportado algodón. Pues llamé. Oigan, ¿usted qué realmente qué estaba transportando en ese carro tanque? De hecho, yo estaba cargando unos químicos para el carajo. Se sale de esta vaina y nos tocó sacarlo. Era un riesgo de contaminación. Y con esos metálicos también, porque son de gasolina. Y en el interior no son tan tratados ni tan pulidos como puede ser un carro de leche que tiene las paredes totalmente, ¿qué es? Totalmente laminadas para evitar contactos. Y no tenían tampoco rompeolas. Entonces, todos esos carros seleccionados para no perder los utilizados de otra manera. Eso fue lo que se hizo. Conclusión que a partir de ese instante, cualquier carrotanque, cualquiera, todos y cada uno de ellos, se les hizo el laboratorio químico para garantizar el servicio del agua que se estaba distribuyendo y que no era contaminada. Al otro día tenía cita yo con la señora, después de la llamada del gerente, tenía cita con la señora ahí en San en Viterma, tenía cita con la señora, con la periodista. Me puso cita a las 8. Yo llegué a las 8:30. Ella llegó a las 6 de la mañana y estaba atortolada. Oiga, qué gente esa. Están desde la madrugada aquí y no se han podido mover. No han desayunado, pobre gente, no sé qué. No sé cuándo, pobrecito, no sé qué. No sé qué. Oiga, una labor heroica la de ustedes. Pues sí, pues nos tenemos que amanecer con los carrotanques llenos. No podemos esperar a que llegue el día para tenerlos tareados y subirlos. Tenemos, cuando ya se desocupan, llenarlos, dejarlos llenos y comenzar a distribuir desde temprano el agua. En ese orden se montaron laboratorios químicos. Como ustedes ven, este está en la vía ahí, Avenida Caracas, con calle 42 Sur, la venta de Santa Lucía. Y el químico que estaba en esta parte, pues que en el rayo del sol se afectan los productos químicos. Es una cosa muy sencilla, pero de todas maneras se afecta el polvo, el sol, todas esas cosas. Conclusión de esta situación, nos tocó montar laboratorios químicos para hacer, tomarle muestras a las aguas. Son espacios muy sencillos de hacer y eso se hizo en un momento determinado. 35 puntos. Mire, agua potable y le estábamos tomando la muestra. 35 puntos de hidrantes y de puntos. Tocó habilitar gente para que hicieran las pruebas de laboratorio, porque eso no es nada difícil. Y nosotros, como mi gente de Santa Lucía, de General Cantallao, nos dedicamos a hacer unos kioscos para proteger las muestras y proteger a la gente. Llamó asientos necesarios, las muestras, las carpas, todos salieron del proyecto Chingaza, se empezaron a traer
de la parte del aire, de acondicionado del proyecto Chingasa, se abrieron esas carpas y con eso se hicieron los campamentos. Escritorios, obviamente, para tener todos los sitios ahí en ese lugar con la ayuda de los mismos del laboratorio. Aquí está ya el carotanque montado con la carpa de Chingasa, toda la serie de vainas y todas las cosas se hicieron. Eso fue una labor titánica. Obrero con hambre no trabaja. Teníamos que pensar en los almuerzos. Claro, entonces un carotanque allá a las 8 de la mañana y volvía a las 12 del día, pues alcanzaba, pero el que salía a las 10 y volvía a las 3 de la tarde, por la mitad de las cosas, le teníamos almuercito. Por fortuna, caliente. Nosotros conseguimos una estufa y les calentamos, ya está viendo usted, la gente tiene derecho a almorzar, obvio. Pero estábamos pendientes de todos esos detalles, de saber que la gente estaba con gusto porque están consentidos. ¿Qué pasaba con Tibito, donde estaba saliendo el agua? Una planta situada en el norte del sector de Briceño, ahí sobre la autopista del norte. Esta es Tibito, con sus tanques, totalmente en época normal. Y esa es lo que estaba pasando. Se estaba acabando el agua, como están viendo ustedes aquí. Todavía hay que tomar unos momentos de emergencia y tratar de controlar al máximo y analizar todas esas cosas. Se tomó la decisión entonces que los carotanques no iban con los 30 metros cúbicos, sino los mandábamos con 15. El de 10 lo mandábamos con 5 y les pagábamos igual con autorización de la gerencia. Eso no fue decisión. Cualquier cosa que yo hacía era consultada con el gerente. Todos nos autorizaron estas cosas y así hice como no hacían esa parte y pudimos conservar un poquitico más los líquidos de Tibito para tener agua como distribuir. ¿Qué más tenemos que hacer? Ustedes vieron que el embalse se estaba secando, totalmente seca. Recuperar ese embalse, los 3 millones de metros cúbicos de la regadera, tarda aproximadamente año y medio estando totalmente seco. Y eso se demora un año en llenarse de esa vaina. Y nosotros lo estábamos sacando ahí con bombeo. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Nos subimos, entonces cambiamos de panorama y nos subimos a los 2.770 metros sobre el nivel del mar, al sector de los tubos donde nace el río Tunjuelo. Allá llegamos y la panorámica era muy distinta. Este es el río Tunjuelo donde nace, mira, ¿quién nace? Y descubre esa Bogotá. Este es el río Tunjuelo. Esta carretera que están viendo ustedes aquí es la limitante entre Sumapaz y Cundinamarca. Contactos con el alcalde, mire, puro páramo, puro páramo. Contactos con los 2 alcaldes para que nos permitieran sacar el agua. Y así se hicieron los convenios, se hizo el recorrido perfecto de esa serie de cosas, se tomó la terminal. Y ojo, los tubos, mire, ¿sabes? Esa hermosura de agua. Curioso, no tenía pesca, no te habían truchas. Con ese frío tan berraco y no habían truchas, algo estaba pasando. Porque los habitantes de ese sector son gente muy humilde, gente demasiado pobre, a pobreza absoluta, con toda seguridad. Entonces, aquí está viendo usted unas panorámicas que yo tomé cuando recién descargamos en esa parte de los tubos. Comenzamos a recorrer por donde entramos, por donde nos ubicamos, lo recorrimos todo en contorno para buscar sitios estratégicos para comenzar la labor que íbamos a hacer. Volver esta agua no a Bogotá, sino a los tubos, para que con anticipación se recuperara el sector de la regadera, porque ese es el que alimenta la planta Viterbe. Si eso no tiene agua, pues es un problema. Y si se demora año y medio, pues razón de más, nos tocó entonces tratar esa parte y hacer ese contacto para hacer el bombeo pertinente. Aquí está viendo usted la carretera Sumapaz, perdón, Sumapaz, Cundinamarca. Permiso para poder bombear, porque la gente del sector se opuso. Toda laguna tiene historia, toda la laguna tiene leyenda, y la gente se puso muy brava. Me subí a la parte más alta de este lado de la montaña, y mire ese embalse tan hermoso y tan precioso, mejor dicho, paisaje. Lo que tenemos es país, lo que tenemos es el paisaje. Hermoso, hermoso. Pues todo ese caudal lo vamos a quitar, ¿qué vamos a hacer? Con el permiso que se obtuvo. Mirando hacia atrás, otro espacio totalmente distinto, no era sino hacia hasta el otro lado. A eso nos dedicamos, a sacar la laguna de los ojos. Este está por detrás de nosotros, por consiguiente, otra laguna tan grande como la otra, pero no se podía porque hay una montaña de por medio, entonces no podíamos hacer el mismo tratamiento.
¿Y cómo llegamos a esos sitios? Conclusión, solamente los tubos. Los tubos, el letrero donde decía embalse los tubos, empresa de producto, estaba totalmente perforado por tiros de fusil, porque la guerrilla siempre ha vivido ahí. Entonces allá se hacían tiros blancos. Miremos qué pasó. Toda la gente de mi gente, digo yo, perdónenme, mi gente de Alcantarilla. Me subí con ellos, dejé la parte de los cabrotanques, me reemplazó en paz descanse el doctor César Pardo, y cuando se terminó, pues bajé nuevamente a hacer la cancelación pertinente. Nos subimos entre nosotros, ahí colgamos la ropita. El almuerzo nos mandaban de Vitelma, salía a las 11 de la mañana, llegaba a las 3 de la tarde, aguantando filo y todas las vainas. No, terrible esa vaina. Entonces, entre los trabajadores había este muchacho, media rasca, tiene una carita de borracho, pobrecito. Le llamaba mucho, con mucho cariño media rasca. Él se dedicó a la cocina. ¿Dónde dormíamos? Nos mandaron un bus que le quitaron los asientos. La primera noche no pudimos dormir porque con ese frío tan berraco y sin asientos, pues peor. Entonces mandaron un camión y lo forramos todo en su interior con las mantas estas ¿no? Los frailejones en el interior, entre la carrocería y la carpa, frailejón, frailejón, frailejón. Y aquí dormí yo con mi sobrino, con dos de mis inspectores. No me pasó nada, por fortuna. Ok. La idea entonces es que, bueno, los que no saben, el frailejón no pica. El frailejón es una parte de calor impresionante. Ahí dormimos. Con todas las dificultades, pero estábamos cumpliendo con un deber. Teníamos que hacer algún compromiso que teníamos. Aquí está media rosquita haciendo el almuercito. Aquí alcanzaron ustedes este grupo de gentes de ese sector de ahí, son 20 o 15 personas nada más. Y se opusieron a la vaina de la laguna, que porque ya tenían, no sé, le tiran agüeros a esa vaina. Entonces, vamos a ver qué hacemos con el Randito Real, que es de las esa vaina. Comenzaron a llegar las cosas. Hicimos un campamento allá. Ya nos mandaron comida de chingaza. Ya nos mandaron un camión a todos unos mercados muy grandes. Y motobomba que se trabajaba en la empresa de producto. Motobomba que utilizábamos. Todas estas motobombas, donde aparecían, miren, de 8 dedos, miren la cantidad de agua desperdiciada. Miren dónde está el carro y miren dónde todo lo que tenemos que hacer para bombear. Era más el desperdicio que lo que se bombeaba. Era el intento y por consiguiente había que hacer algo en esa situación. Lo importante era continuar el bombeo, nos inventamos, llevamos cosas, nos defendimos en algo, ya la metimos a la tubería, además vamos a hacer aquí en esta parte, hay que hacer esa, comenzar a chupar hacia la parte alta, listo esa vaina, en fin. Se hizo entonces la conducción para poder desocupar esa laguna, nos arriesgamos a poner 2 tuberías, después pusimos 3, después pusimos 4 y apenas funcionaba una, pero estábamos haciendo el intento de todas maneras. Tuvimos muchos inconvenientes, el frío es insoportable a la hora de la verdad. Y los tanques que tenemos abajo, mire, los que usamos en la emergencia, nos sirvieron de flotadores. Entonces ya el flotador se amarraban, ya lo van a ver ustedes, las motobombas a los flotadores y sentían y se iban avanzando. Eso no avanza solo. Había que meterse en esa agua tan fría, avanzar, la íbamos avanzando, porque veíamos que estos flotadores nos sirvieron mucho, porque sí era efectivo el bombeo en el sector. Aquí se ven perfectamente los tanques esos metálicos que nos sirvieron para hacer ese bombeo. Ya entonces ya procuraban entre las 4 chupaba una, pero chupaba completico. Esto necesitaba un refuerzo. Hablamos, nos llevaron entonces, uno la parte de chingaza, la comida y el almuerzo para toda la gente. La segunda, una motoboba, y estaba haciendo ya el embalse de, en la planta bien, estaba haciendo San Rafael. Y a veces Rafael nos prestaban el compresor de allá, no lo mandaron porque lo estábamos esperando con B para poder alimentar más ese bombeo. Aquí están ustedes amarrados con lo que fuera, pero bueno, metimos tubería. Lo importante es que, mira, ya tenemos 3 conducciones de tubería, mira, 3. Luego aquí hay esta creo que es de 4.
Todas esas vainas las logramos hacer arriba en el terreno. La gente nuestra, la gente del acueducto, es gente que siente el compromiso. Y si bien estas cosas lo ayudaron para poder aliviar la condición, esos tanques pesan una barbaridad. Pero bueno, para eso está la gente, para que trabaje y nosotros, pues, con nuestra gente hicimos algo muy importante que tenemos que analizar. Los chorros salían a veces, no con frecuencia, toda la noche dejamos un celador por si se acababa el bombeo. Había que cambiarlo, había que rehabilitar, había que reemplazar y había que estar pendiente de volver a empatar. Todas esas cosas vigilando los controles de día y de noche. Con la curiosidad de que allá no se dan pescados. En Santa Lucía no hay pluche ni nada de esas vainas. Está el doctor Alejandro Acosta, un gran señor, mi jefe, lo estimo muchísimo. Y la gente que iba a hacer batimetría. La batería, pues, ya saben ustedes, es encontrar el entorno de la laguna, medir su perímetro, medir su fondo, medir todo, y saber cuántos metros de cúbicos de metros de agua le caen a esa laguna. Todo eso se hizo porque nos tenía en duda la vaina de los pescados, porque la gente era muy complicada. Mira, aquí se las motobombas amarran bien entre dos tanques, las motobombas amarradas para poder funcionar y teníamos los puntos de apoyo entre los tanques para poder bombear. Esta parte del bombeo fue lo más importante, a eso fue que fuimos, realmente. Bueno. Bendito sea Dios, bendito sea la voz. Llegó el compresor. Ese sí fue una berraquera. Una vaina gigantesca, una vaina grandeza, una así chupada, mijo. Y a la medida que se chupaba, mijo, pues nos aliviamos, porque ya pudimos mejorar las líneas, ya no teníamos tanto reguero por todas partes, hicimos todo el trámite por estas partes, logramos estabilizar las líneas, logramos hacer más efectivo el bombeo, y el proceso con esta fue más evidente. Ya ven ustedes las partes cercanas totalmente secas. Se notaba el proceso de secamiento de la laguna. Mejor dicho, el bombeo sí servía. El bombeo era efectivo. Se ven las playas, todo se ve, así como tomé fotos al principio, desde arriba, para saber cómo está la laguna completa. Estas también se tomaron desde la parte de abajo para mirar cómo las riberas de la laguna se comenzaron a secar y desaparecer paulatinamente. Bueno, ahí se ve perfectamente cómo se ve que ya está acabando el agua en la laguna. Muy bien, muy evidente la muestra a la hora de la verdad. Las viento del río Tunjuelo, se ve perfectamente. Fue una labor ardua, pesada, complicada, bastante delicada y comprometida con la gente. Se nos comenzaron a enfermar. Entonces llegó el sindicato, servicio médico, seguridad industrial, el sindicato de bienestar social, la médica de la empresa de chequear a los muchachos, porque comenzaron a padecer de fatigas. Algunos tocó bajarlos definitivamente, otros que subieron con su debido control médico, los reemplazamos y teníamos ya en la parte de atrás está el campamento de la comida. No encuentro también fotos de eso, pero muy bien dotado porque una comida de chingaza es bastante interesante. Nos aliviaron las situaciones de la alimentación. También de los exámenes de los muchachos, 3 de ellos. Como les digo, algunos tocó bajarlos nuevamente porque no podían seguir. Pero esa motobomba nos trajo problemas, porque era tanta la fuerza que los tubos se desempataban. Entonces, a la 1 de la mañana, doctor, no está saliendo agua. Baje y miren y recorra. Ese punto no era asequible sino por un solo sitio. Yo les voy a explicar. Llevamos la maquinaria correspondiente para hacer lo que nos habían dicho que teníamos que hacer. Diseñar una estructura para quiebre de presiones. Había que hacer una altura, un espacio de 7 metros, 6 metros, 7 metros de altura. 7 metros de altura. El tanque mide 5 más o menos, 6. 7 metros de altura y sobre eso colocar lo que íbamos a hacer, quiebre de presiones. Se llevó la máquina, se me escapó esta parte, no sé,
que no se me pase, se varó, mire, se dañó la oruga. Ah, qué vaina tan complicada. Pero bueno, son gajes del oficio y son gajes de los que no haya improvisado, sino que son cosas que se presentan, no hay nada más que hacer. Se llevó el equipo de soldadura y sobre el montículo, mire usted, el tanque de 6 metros, ya me acordé, la altura son 12 metros, 12 metros. De aquí abajo son 12 metros de altura. Se hizo los empates, se llevó el equipo de soldadura, se montó la gente en su espacio, allí se hizo el montaje, se conectó la tubería de una forma eficiente, se le quitó presión a la tubería, mire usted lo bonito que se ve esa parte ahí. Ya muy organizaditos, sin tanto reguero. Desde la laguna. Y aquí se ve la parte alta de este tanque es esta. Entonces, mire cómo será la fuerza del agua. Mire, se alcanza a ver la presión en este punto. Claro, al llegar a este punto, ya se pierde la presión, se escurre, se va y pueda sacar libremente. Esa es la parte interior. ¿Qué pasó con la regadera? Eso ya estaba totalmente seco. Como les dije, dura más de un año en recuperar esas vainas. En su época normal, si es que llueve. Hicimos un recorrido lateral a esa laguna y eran unos terrenos así como eso, de urgencia, de pantanos alrededor de esa carretera. Aquí estamos con el gerente, le estamos hablando qué era lo que estaba pasando. Eso es el recorrido total. Y esta entrada aquí está la laguna de los Tujos, aquí en este lado, y aquí está el embalse del río. Entonces, teníamos que sacar, perdón, aquí está, y aquí está una salida para sacar el agua de esa laguna. Vean aquí más allá, mira, aquí se alcanza a ver la carretera, ya la muestro más en detalle. Aquí está la parte final, mire. 6 kilómetros, es decir, de la laguna hacia la regadera, 6 kilómetros totalmente en pantano. Hay una cascada, una quebradita que hay allí. Y se terminó de hacer una obra. Porque hicimos hidrología. Para hacer hidrología, analizamos que está bombeando 10 metros cúbicos de agua. Y conclusión, al envase no llega sino 0 metros cúbicos. ¿Qué pasó con esos 10 metros cúbicos? ¿Qué pasó? Pues se nos quedaba en el camino. Se nos quedaba aquí en el camino entre estas zonas verdes, porque el caudal sale aquí, se explaya y comenzó a alimentar todas estas zonas y estamos recuperando el embalse, pero el embalse que queríamos llenar no lo logramos hacer. Necesitamos recuperar estos caudales que están viendo ustedes aquí, miren. Aquí está, miren, está el camión, aquí está allá está la laguna, y aquí está la salida que ese embalse tiene para botar a esa que va a botar hacia la parte de abajo de la laguna del río Tonguelo. Aquí se ve perfectamente, ahí está. Se hizo una excavación lateral para meter entonces 2 tuberías de 12 pulgadas en 6 kilómetros cada una. 12 kilómetros, 2 tuberías de 6 para hacer el bombeo que estamos haciendo. Entonces hay que hacer un acople para empatar este tubo, que es de cemento, con lo que vamos a meter de esa parte. Y para rematar hubo paro de tuberías Patco, tuberías plásticas. Al haber para eso, pues las tuberías que hacía y nos quedamos sin tubería, pero había que hacerlo. Usamos tubería alcantarillado, totalmente limpia, obviamente, nueva de alcantarillado, y mezclamos las 2 tuberías de acueducto y alcantarillado para cumplir la línea que les voy a mostrar que teníamos que hacerlo. ¿Esa tubería cuál era? Había que salir a la carretera, venir aquí a este lado, llegar adelante, por abajo, ¿no? Por abajo, por aquí, ta. Este tubo hasta aquí, el otro hasta aquí, el otro hasta aquí, tubería de 12 pulgadas. Un tubo de 12 pulgadas, pues no lo puede atar una sola persona, pues son ya 2. Ese si llegaba un carro de los nuestros, o alguien que nos pudiera ayudar, los poníamos a que nos ayudaran a bajar, porque era tubo cogido, tubo pasado, tubo cogido, y continuando.
Cada tubo fue colocado uno detrás del otro desde un principio en esas partes. Miren, aquí está la copre, tubo, bordeando esta parte hasta acá, que es la salida a la regadera. Al llegar aquí a la parte de la regadera, entonces ya tenemos la línea completa. Vamos a mirar qué pasó con eso con la regadera. Se hizo entonces lo que llamó el calzoncillo de Hernando Leal. Y al hacer la pieza, lo que se hizo es que el soldado quedó muy abierto, es decir, se abría demasiado y por consiguiente cogía mucha más tubería. Y la intención era economizar porque no había. Entonces tocó cambiar la pieza, cerrarle las piernas. Al cerrarle las piernas, claro, se gasta menos tubería y se hizo el montaje correspondiente. Está Milton Beltrán, Fernando Leal. Milton Beltrán fue mi jefe en el proyecto de Chingaza. Militamos en el montaje de la parte. Ahí estamos viendo. Mire usted lo que pasó. Que la cogíamos que iba para acá y la otra para acá. Nos abrimos demasiado, entonces pues la pieza tocó cambiarla. Que fue lo que se hizo. Cambiar esa parte. Aquí está viendo que ya está más cerrada. Al estar más cerrada, aquí está Hernandito. La pieza ya estando más cerrada, pues se gastaba menos tubería. No fue nada fácil. Pues eso no es de la noche a la mañana que se hizo. No había que hacer ese acople. Aquí está viendo ya el inicio de la conexión con la tubería. Estamos saliendo de la laguna. Comenzamos a recorrer. Aquí estamos viendo la salida, mira, sale este tubo por acá. Este por aquí mucho más cercano. Ahí está la tubería instalada en su sitio. Lo más de esa vaina fue la bajada de los tubos, porque era tubo por tubo. No se podía meter por otro lado porque habían muchos pantanos y nos tocó uno por uno. Es que 6 metros caminando, llevando tubería no es fácil. Y en 12 pulgadas no es fácil. De gastarse cada tubo no es fácil. Pero bueno, se hizo. Se hizo. Nuestra gente vale la pena. La gente que estuvo allá fue genial, espectacular. Aquí nos estamos acercando. Ya logramos unir las dos líneas, mírenlas. Ya estamos sobre la margen de esa parte. Y vamos a llegar al punto que queríamos llegar. Ahí viene la tubería con sus dos conexiones. Llegamos donde teníamos que llegar. A este punto, el ingeniero de Francia, que por esa época vino, de Compañía de Aguas de París, sorprendido por el ingenio, por lo que se había hecho, por el sacrificio de esa obra, para lograr que estos dos caudales siempre estuvieran y que eso serviría para recuperar el embalse de la regadera. No fue para Bogotá, así de fácil fue ese trabajo y de complicado también a la hora de la verdad. Pues tenemos el páramo. A ver qué pasa. ¿Qué más hacemos? Un ingeniero que estaba en Estados Unidos nos habló del bombardeo de las nubes. De hacer el bombardeo de las nubes, ahí hay agua. Se hizo los contactos correspondientes, valía mucha plata traerlo con la avioneta especial para esa serie de vainas. Se habilitó una avioneta aquí en Colombia para hacer esa parte, se le llamó al experto. Él se encargó de hacer el acople de todo lo que necesitaban. Y se pensó en un perímetro que está aquí enmarcado. Cualquier agua que cayera dentro de este perímetro era bueno. Toda la zona del norte. Estamos viendo Muña, algo del sur, Chocontá, Villapinzón, Neusa, los desguaces del norte. ¿Por qué los del norte? Porque en el sur hay mucha montaña y el agua caería, se quedaría en las montañas. Entonces se escuchó con este perímetro de bueno, cualquier tiro que se hiciera en esta parte, que el bombardeo que ya está, iba a caer de lo que se estaba necesitando agua, el embalse del norte. Pues sobrevolamos en una avionética muy pequeña. No vuelvo a montar en esa vaina. Sobrevolamos y con contactos en el aeropuerto de Durán nos dan los tiempos. Buenos o malos, frío, viento, toda esa serie de vainas. Había que encontrar una nube de tipo especial, una nube muy esponjosa, muy gruesa para el efecto del fenómeno del niño de la explosión. Ya les digo en qué consistía básicamente esto. Y también una serie de que son fotos desde la avioneta que tomé.
Aquí van a ver ustedes, mira, aquí alcanzan a ver el Cisga perfectamente. Chiquitico, pero es el Cisga, mírenlo. Y si ven, esta capa era bastante voluminosa, no era lo suficientemente ancha, porque la nave debe entrar por la mitad de la nube y en el sitio donde el señor determine, obtura lo que tiene que obturar para disparar la cápsula, y ella, al explotar, hace que el agua se libere y se estalle definitivamente bien. Bien, ahí está la avioneta, ahí está el experto, todo se cuadró, ¿no? Ahí está llegando el auxiliar de este señor. Se va a hacer el montaje en el fuselaje de la avioneta. Se montan. En ese instante, cada tiro, a ver, alcanzan a ver ustedes la cantidad de tiros, de disparos que puede hacer esa vaina. Eso tiene tres de frente y como 30 líneas, miren. En ese instante, cada tiro valía 250. Suba a bombardear una y mirar a ver si sirve o no sirve esa parte, porque el viento a usted le desplaza una nube y se puede salir. Entonces subíamos muchas veces y cuando llegamos arriba la nube ya se había ido. No todos los días bombardeamos, no todos los días subimos, no todos los días se dispararon. El día que más se dispararon, 2 o 3 días, se dispararon 3 al día. Una nube bastante intensa. De lo contrario, nos tocaba subir y hacer el ensayo. Hay que votar uno, comillas, para ensayar que eso funcionara y estuviera en corrección de esa serie de vainas, para estar seguro de que iba a bombardear. Esencia de esta parte es el nitrato de plata, no entiendo nada más de todo lo que logré sacar de la situación, y una vez que se obtura lo que les voy a mostrar ahorita, desde la parte superior de la avioneta, en el tablero, aquí está el experto, mírenlo, se acomoda exactamente detrás de la cabina del piloto, hace los contactos en el tablero para poder hacer uso de este pequeño elemento. Mira, un chichecito, sube o baja, y dispara, eso es todo. Pero bueno, eso tiene su ciencia. Como digo, no todos los días se siente esa parte posterior y él desde su sitio ve lo que hay adelante, vámonos por allá, vamos por allá. Pero con el contrato en la aeropuerto, esa nube no, porque si hay un viento en ese sentido, bueno, todas esas cosas que tienen que ver con el proceso de esas partes. Pues hicimos, se hizo lo de la nube, el resultado total de esa parte fue un 30% de lo que se pensaba. Sí y no, no fue tan importante, pero bueno, se hizo un intento más. ¿Qué más hay que hacer? Ya bombardeamos, ya tenemos carrotanque, ya pusimos de todo. ¿Qué más podemos hacer? En una reunión que se llamó, aparte de la parte de CEO con el gerente y otros compañeros nuestros de la labor, se tomó un intento que faltante. Mucho más arriba, de esa laguna existen 3 lagunas, negra, roja y colorada. 3 lagunas gigantescas, de mucho embalse, que es más o menos como 8 millones de metros cúbicos. Pues ahí no se puede hacer nada, porque está muy lejos de la ciudad. No se justificaba hacer esa parte y por consiguiente, al no justificarse, se abandonó la idea y solamente quedó la idea de que si algún día se pudiera hacer, había que hacer un tour entre este sitio y la laguna de los Tubos para bombearle agua a los tubos, pero sin tener el resultado de esas partes, estar haciendo ahí en la parte de abajo. Se tomó la decisión, un grupo de personas que estuvieron en esas partes, Alejandro, Fernandito, mi persona, que estoy aquí, bueno, varios personajes del empresa absoluto. Bueno, ok. Ya recogiendo chorotos, recogiendo cosas, bajando de la regadera hacia Bogotá, recogiendo todo lo que habíamos llevado para hacer el bombardeo y todas las vainas.
Al bajar frente a la entrada del portal de entrada de la regadera, encontré estos personajes. Yo de la parte de agua, el mirador, donde tomé esas panorámicas de la laguna en su plenitud, miré un poco, pero pensé que estaban filmando una película. La curiosidad me llevó, me acerqué. Sorpréndanse. Aquí está la gente de Regina 11. Doña Regina 11, miren el embalse, miren el centro. Como digo, hace 66 o 67 años que a pie humano no se posaba en el centro de la laguna. Doña Regina 11, al son de la oración, Santa Puchila Chira, ni puta ni mangué, Samamea Puchilinga, Samamea Pojugué, se puso a rezar con la gente que para que lloviera. No, carajo, ¿sabes? No fue labor de la empresa de acueducto, los que nos jodimos allá, de todos los que estuvimos en la parte alta. Todos rezaban y todas esas vainas, pero como, ¿sabes cuál es la intención de esta señora? Entonces, con una vaina de plata, hasta una foto que me sacaron en el tiempo, que dice Carlos Pérez. Yo esa parte, y la gente, pues gente humilde, muy sencilla, pues bueno, le sacó plata para un sanduchito, una gaseosa y plata para el transporte. Y cada uno tenía su intención de ser, como dijera doña Regina 11, al sol de la oración que les acabo de decir. ¿Qué pasó con los tanques que habíamos utilizado, los PPI? Muchos de ellos se subían a sitios muy altos de Bogotá, que por acción comunal se llenan con garrotanque. A ese garrotanque que llenaba, para que llegara aquí un carro de acueducto y lo llenara, se le pusieron fundamentos. Hueco agua que encontraron, contrato seguro. Aquí, no sé, aquí se alcanza a ver de pronto un poquitico, en esta parte, uno de los tanques instalados en estas pendientes. Terrible, bastante grave, pero bueno, usaban los garrotanques. ¿Qué más tenemos que hacer, Dios mío? Perdónenme que en este ministerio va a tomar unos segundos, les quiero mostrar algo muy importante. Mi familia, mis viejos, mis hijos, mi hermano, mis hijos y mi hermano, la familia Pérez Ordóñez, mi familia de gente. Cuando hubo necesidad de pagar lo que se había hecho, se hablé y todos hablemos al gerente. Digo, Carlos, nosotros ya es el tiempo de que paguemos. Al pagar, entonces, hay que hacer algo. Esperas mañana en el banco a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana llegué, antesitos de las 9 llegué al banco, salió la gerente del banco. ¿Usted es el señor Carlos Pérez? Sí, señora. ¿Cómo? Siga. Me hizo entrar y a unos poquitos minutos, pero era antes de las 9, dos personajes sacaron dos tulas con los 300 y pico de millones de pesos que costó el alquiler de los carrotanques. Créanme ustedes que yo me siento complacido, honrado y beneficiado, porque lo que ellos hicieron conmigo, lo que el gerente hizo conmigo, fue una muestra absoluta de confianza. Cuando la señora dio firme aquí, recibí del Banco Popular la subeta, esa plata que me dieron. Me entregaron esa plata sin ningún otro documento. Usted sabe perfectamente que para un par de botas, un casco, cualquier cosa, un implemento, son un giro con 10 o 8 firmas. Y que a mí me dé esa cantidad de plata con el solo mi firma, me sentí honrado, me sentí satisfecho. Me sentí feliz porque si algo me enseñó mi padre, mi madre, dijo, mi hermano fue una persona honrada. Me sentí complacido y me sentí muy contento. Si a mí me regalan un carro, hubiera sentido igualmente la felicidad, pero nunca como esa que sentí cuando ese voto de confianza al gerente y entregué la plata a Carlos Pérez, como si eso fuera cualquier cosa. Así fue, señores, la entrada de esa plata para pagar los carrotanques. ¿Qué se hizo posteriormente a eso? Obviamente, en el tanque de Casablanca se hizo una condición expresa desde el proyecto Chingasa hasta el tanque de Casablanca, totalmente expresa, y aquí estoy el día de la inauguración, donde el chorro de Chingasa entró al tanque de Casablanca, uno de los más grandes de Sudamérica y de la ciudad de Bolívar. Solucionar el problema del agua en la ciudad de Bolívar. ¿Qué más tengo yo en este orden de ideas, en estas cosas? Las nuevas estructuras de la presa. Estructuras nuevas,
Se hizo un realce de 4 metros alrededor del embalse, totalmente nuevo, aquí está el muro frontal del muro. Aquí tenemos el rebose de la regadera, totalmente nuevo, ya no tenemos barro ni tierra. Se hizo esta parte, ¿y qué fue lo que más que se hizo? Si ustedes están viendo esta foto, en la parte superior se hizo la estructura del realce de los 4 metros. Es decir, que de los 3 millones que tenía antes hasta este punto, ahora iba a pasar a tener 8 millones de metros cúbicos de agua. Aquí está la foto anterior. Aquí está la foto anterior. El paisaje volvió a tomar características de vida, como están viendo ustedes aquí. Y esta foto ya es totalmente nueva, en el sentido de que no se le hace todo, absolutamente todo se recuperó. Y el embalse de la regadera cumplió. Y pasó a tener 8 millones de metros cúbicos. ¿Qué más se hizo? Dios mío. Si algo hemos tenido unos gerentes chéveres. Aquí está el doctor Ricardo de Lombana, que ya le tocó una segunda parte de eso. Y está viendo usted las casas del sector. Ninguna tiene tanque elevado. Él compró una cantidad de tanques elevados para los hogares. Mandó gente del acueducto a que les instalara y tuvieran agua de reserva en sus casas. Esta es una oración nueva que está en ese instante, pero las demás casas no la tenían. Entonces se hizo los tanques elevados y lo pagan en cómodas cuotas bastante económicas en el recibo de consumo del agua. Curioso, 250 millones de metros cúbicos que tiene el proyecto Singasa, no los pudimos utilizar para calmar esa sed. ¿Y por qué no se utilizó? Porque es que entre Singasa y Bogotá hay unos buenos metros de diferencia. No tienen unos buenos metros de diferencia. La presión de 250 millones de metros cúbicos, más 1,2 kilómetros que hay de diferencia entre Bogotá y Singasa, la presión es absoluta, sumamente grande. Y no se habían cambiado las tuberías. Por consiguiente, no pudimos utilizar el agua del proyecto Singasa. Esta es la parte final de esta charla. En el mes de junio de 2002 presentó una basura en la parte del río impresionante, tan grande que superó en 50 centímetros el nuevo embalse de la ladera. 50 centímetros por encima de él. ¿Cómo sería el aguacero de Bravo que pasó por encima de eso? Afectando las condiciones del primer sector. Aquí están las panorámicas de ese aguacero de ese día. Yo ya estaba pensionado. Voy a tomar estas fotos. Está viendo usted el caudal del río que sobrepasó de esa estructura. Pues lastimosamente lo superó en 50 centímetros. Que rayos, pero vuelva a llover como esa vez, porque eso trae problemas, como ese que les voy a mostrar ahorita y estoy mostrando para finalizar esta intervención. El río en su máxima magnitud, los bolsagretos totalmente destapados. Aquí está la planta de los tornillos elevadores de caudal. Aquí está el sector del sur de Tocuelo, con el río totalmente crecido, con todas las imágenes que ese aguacero tan impresionante trajo. Este es el puente de Angostura, con los niveles del agua casi a la mitad de las puertas, miren, ya ha pasado parte del aguacero. Yo llegué aquí a las 10 de la mañana, defensa civil, la gente, canoas, botes, todo el mundo, organizando, mira aquí se alcanza a ver los niveles del agua que alcanzó ese aguacero. Y con razón de más para superar los 50 centímetros de altura de esas vainas. La parte inferior del sector de San Benito, este es el punto álgido, cuando hay inviernos grandes en Bogotá, y la planta de tornillos elevadores de caudal, que está en San Benito, para pasarlo del intersector medio del río Tunguelo, exclusivamente para aguas negras, tocó embalsarlo y protegerlo con esa tubería, para que la tubería pase de un lado al otro y proteger esa tubería. Si eso no hubiera estado aquí,
esta agua podó llegar a 10 de la mañana a escasos 5 centímetros. Se hubiera llevado a esa tubería y se hubiera dañado todo el trabajo de la planta de los tornillos elevadores. Aquí ya estoy como a las 11, 11:30, un poco más adelante. Aquí está la avenida Boyacá. Miren el nivel del puente y miren el nivel del tubo. Por debajo de eso, 1 centímetro, centímetro y medio pasó el caudal y pasó sobre las pasas. Tuvo como 10 minutos, entonces el agua pasó por encima de esa estructura y hubiera sido catastrófico en la vaina si hubiera pasado esas cuantas. Pero en ese aguacero, por fortuna, la naturaleza de forma milagrosa hizo unas reseveras en la parte del sur. Y esas reseveras son unas profundidades, unas canciones bastante profundas, de donde sacan rociado para hacer mezclas de concreto. Y comienza a bajar hacia la parte baja. Un milagro, porque donde se hubiera presentado eso, la intención hubiera sido algo parecido a lo de Armero. San Benito hubiera desaparecido. El hospital Meisen hubiera desaparecido. En la zona del barrio de Juelo hubiera totalmente desaparecido, con la bendición de Dios. Aquí están las lagunas. Aquí está por este lado donde yo estoy, está el botadero de Doña Juana. Ya están viendo ustedes las lagunas que en la parte inferior, cuando el río pasó por encima de todas las vainas, se depositó en esas grandes excavaciones de ese sector. Eso permitió, y estas profundidades son muy grandes, permitió que el agua se detuviera en esos caudales y nos evitáramos de tener haber tenido una catástrofe grandísimas dimensiones, con Tunjuelito, con el barrio Tunjuelo totalmente desaparecido. Debo aclarar que el río se llama Tunjuelo y el barrio se llama Tunjuelito. Están viendo ustedes todas esas partes que por milagro de Dios pasaron. Todo eso se inundó, todo eso se llenó, por fortuna. Bendito sea Dios. Pero faltaba algo. Cuando pasó ese aguacero tan grande, el agua escurrió, obviamente hasta el sector de Tunjuelo, la empresa tomó una alternativa que es muy importante y construyó la presa de Cantarrán, que es sobre el mismo río, la parte un poco más alta, y con espacios diferentes hizo unas plazuelas de descarga para quitarle caudal al río y se desplazara a la parte alta y no siga derecho hacia la parte inferior. Ahí está el proyecto de la presa que llegó hasta ese punto. Claro, lo hicimos, cumplimos. Nuestro símbolo es la ranita. Antes era verde, porque la rana es verde, no es azul. No es un sapo con paperas, es una rana. El símbolo del acueducto. Lo hicimos, cumplimos con la misión. Creo que tuvimos el compromiso de haber hecho las cosas con amor, con sentimiento, con respeto, con profesionalismo. Pensamos en los demás, hicimos cosas interesantes y podemos cantar victoria, porque realmente el resultado de todas las cosas no es más que la tranquilidad y el espíritu de saber que Dios realmente nos ayudó, de que fuimos capaces de hacer las cosas y que la gente que trabajaba en estas situaciones, en todas, un gran esfuerzo. Hombres de verdad para Dios que se convirtieron en representantes de una empresa como la nuestra, que da sentimientos de apoyo, de sentimientos, pero le cumplimos. Los que hicimos todas tantas cosas en el acueducto merecen un aplauso muy especial. Dios los bendiga. Muchas gracias. Así es, ingeniero Carlos, muchísimas gracias. Un segundo, por favor. Tengo un retorno acá en el computador. Verifico. Listo. Ingeniero Carlos, muchas gracias por compartir sus conocimientos una vez más sobre este tema tan importante, toda la empresa de la fuente de alcantarillado. De verdad nos transporta al pasado, así como lo mencionó Nixon Ávila Arias en su comentario en el chat,
Antes de dar paso a la rueda de preguntas, les pido el favor a todos que por favor una vez más le demos a Carlos Pérez un fuerte abrazo o un aplauso por su presentación. Activen ahí sus aplausos o démoselo de esta manera. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Bueno, y vamos a pasar a la rueda de preguntas. Si alguien tiene una pregunta por realizar, le pueden escribir en el chat o levantar la manito. Verifiquemos quién tiene acá la manito levantada. Si fueron dormidos. Quedó todo muy claro, ingeniero Carlos. Oh, sí, De verdad son mensajes de agradecimiento que de verdad a nosotros que pues somos las nuevas generaciones, por decirlo así, pues de verdad que nos llegó toda esta información, nos teletransportó, por decirlo, como lo dijo Nixon en su comentario, a esta maravillosa historia. Y de verdad es muy grato poder escucharlo y poder ver todas esas valiosas fotografías que acaba de compartir. Dice Pedro Pablo Can, ingeniero, usted tiene un excelente archivo fotográfico. También dice Lupe María, muchas gracias, ingeniero, por todo lo que nos comparte. Y así tenemos más mensajes de agradecimiento de los demás compañeros que nos acompañan en la mañana de hoy. Ingeniero Carlos, gracias por ser parte de esta gran empresa. Como usted lo dijo, y muchos con sentido de pertenencia. Esto lo menciona Carlos Arturo Merchán. ¿Quién más nos escribe? Qué gran historia, deberían incluir este tipo de experiencias. Que no me aparece el mensaje completo. Qué gran historia, deberían incluir este tipo de experiencias en algún medio para que otros puedan consultarlo. Esto lo dice María del Pilar. María del Pilar, recuerda que todas las conferencias magistrales se suben a nuestro canal de YouTube y los puede consultar ahí cuando lo requiera. Todas desde que iniciaron en el año 2020, 2021, si no me equivoco con el dato. Ahí puede consultar todas las conferencias magistrales y por supuesto esta también estará en los próximos días ya en nuestro canal de YouTube. Bueno, creo que quedó muy clara toda la información. Entonces, ingeniero Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Recuerden que somos agua que cultiva el conocimiento. Nos vemos en una próxima oportunidad y ojalá, ingeniero, lo podamos tener una vez más acá con nosotros para que nos comparta más de la historia de la empresa y de todas las vivencias que usted tuvo en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Para todos, para todas, un feliz resto de viernes. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Y cuenten conmigo, porque tengo por ahí otras 10 guardadas, otras 10 conferencias por el estilo y Ah, bueno, ingeniero, ahí con Laura y con el ingeniero José Manuel para que de pronto en otro espacio también nos pueda acompañar. Claro, Muchísimas gracias. Obviamente Chingasa, la válvula, es la reparación de la válvula Chingasa. Entonces, porque son fotos exclusivas. Nadie tiene las fotos de la reparación de la válvula Chingasa. Nadie. Solamente yo, con anuencia del doctor Roballo, que fue el único que permitió que yo entrara con cámara, porque él decía pues que entrar periodistas es un problema, porque dicen más de lo que tienen que decir o menos de lo que tienen que decir. Entonces, cuando yo entré al proyecto Chingase, me meto a la válvula, después de caminar, hacer esa caminata desde la parte alta hasta la parte de Cimayá, donde está la válvula, de unos buenos kilómetros para tomar las fotos que tengo y encontrar el por qué se dañó la válvula Hugenbunger en el proceso más grande. Tengo solamente parte final, un recuerdo muy lindo de eso. Cuando estando allá me invitaron a la inauguración de la llenada del caudal del proyecto Chingasa en la cámara de fondo del proyecto, del mismo proyecto, y nos dijeron, nunca más en su vida volverán a ver ustedes esto, porque eso es lógico. Hay una oración que mi madre me enseñó que es muy linda, muy clara y muy precisa
para referirme a esto. Santa Elena fue a la mano. La reparación. Ahí están a buscar. Claro, que es buscar unos clavos en el mar. Y encontrar que con nosotros nos tocó desembalsar 250 millones de metros cúbicos de agua para que Carlos Pérez pudiera tomar las fotos que tomó. Wow, ingeniero, de verdad tenemos mucho que aprender de usted, mucho que nos tiene que compartir, entonces se nos está acabando el tiempo, de verdad que ahí con los ingenieros de la Dirección de Ingeniería Especializada esperamos volverlo a tener acá con nosotros. Muchísimas gracias. Ok, felicidades, buen día y muchas gracias. Igualmente. Un saludo Chao. para todos los asistentes, muchísimas gracias. Gracias. Muy gentiles. Ok, hasta pronto.